hace cuando nos pega una adicción y que queremos salir adelante. Y bueno, y vos contame cómo es tu historia para que la gente pueda conocerla. Bueno, buenas noches a todos. Yo tuve problemas con la droga. ¿Querés que te cuente todo cómo fue que llegué a la droga? Arrancame con tu historia. Bueno, una vez leí una frase que decía: comencé a extrañar mi infancia cuando descubrí que las heridas de los codos y de las rodillas eran menos dolorosas que las heridas del corazón. Y cuando leí esa frase fue en un momento donde yo estaba muy vinculado al mundo de la droga. Mientras leí esa frase, me detuve en mi vida y miré para atrás. Y recordaba que tenía una infancia muy buena, que salía todos los días a jugar al frente de mi casa, en un parque que tengo. Y siempre recuerdo que antes que se escondiera el sol tenía a la puerta de la casa mi mamá que me llamaba para regresar. Y podía volver y me reencontraba con una familia dentro de mi casa. Podía sentarme en una mesa y ver que al costado de la mesa estaban todas las sillas ocupadas. Si bien no éramos una familia perfecta, porque teníamos errores como toda familia, sí tenía algo mi familia que era una familia feliz. Y para mí eso la hacía perfecta. Yo soy una persona que si hay algo que le debo a la vida hoy en día es a Dios, gracias. Porque gracias a Dios yo hoy puedo estar contando esta historia. Y como tengo una vida de fe, hay un pasaje muy puntual ahí en la Biblia que dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y por alguna razón ese ladrón logró entrar a mi casa. Logró entrar para robarme los sueños, para destruir mi vida, mi familia y para matar toda la esperanza que uno tenía. Pero Nico, ¿cómo fue por primera vez? Digamos, ¿cómo, ahí voy a llegar porque teniendo cosas casi similares, digamos, a las que cada uno de los vecinos, de lo que yo tengo? Bueno, yo te explico por qué yo llegué a la droga. Porque en realidad, después de que pasó eso, mi mamá se tiró en una cama y cayó depresiva. Mi hermana se casó, hizo su vida, y yo tengo un hermano que es discapacitado. Y al poco tiempo se enfermó. Uno de los riñones le dejó de funcionar y quedó al borde de un trasplante. Y yo, siendo un niño adolescente... ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 16 años. 16. Cuando por primera vez me empecé a drogar. Claro, pero eres un niño. Cuando ocurrió todo esto... Un niño. Un niño. Sí. Y al ver esa misma situación en mi casa, que ya mi viejo no estaba, que tenía un hermano luchando ahí con la muerte, y yo teniendo un montón de preguntas a mi vida, lo primero que hice fue tomar la decisión que toman todos los chicos que vos hoy ves caminando por la calle y que se están drogando, de tratar de buscar afuera aquello que no encuentra adentro de la casa, que era una respuesta, era una solución a mi vida, porque la partida de mi viejo a mí dejó un vacío muy grande que yo necesitaba llenar con algo. Y lo primero que hice fue empezar a emborracharme, empezar a fumar, hasta que hubo un momento donde alguien me presentó la droga. Si bien en la calle uno lo hace como para tratar de divertirse, pasarla bien, es siempre la excusa para tratar de solucionar algo que está sin solución en la vida de uno. Yo me empecé a drogar, pero había algo, Carlito, que quiero remarcar. Si bien yo, estando en la calle, estando drogado, me olvidaba de todas las cosas que pasaban en mi casa, llegaba un punto donde me tocaba volver. Y cuando volví a mi casa y apoyaba la cabeza en la almohada, me daba cuenta de que las cosas seguían igual. Me tenía que enfrentar con la misma realidad, que no se solucionaba nada.
Llegó un día donde pasó el tiempo y cada vez las cosas iban empeorando más y a mí se me acabaron las fuerzas. Déjame volver un minuto a tus 16 años. Tus compañeros, tus amigos, tus compañeros del cole, ¿vivían ellos una vida normal sin conocer? ¿Vos a alguien trasladaste todo esto que te pasa? No te hablo de la droga, sino de lo que a vos te sucedía. ¿Hubo una maestra, un profesor, alguien mayor que puso la mano en tu hombro para alentarte, para darte una palabra? ¿O no lo buscaste vos directamente porque te encerraste en vos mismo? Claro. En realidad estuve solo, muy solo porque cuando vos ves a una persona drogándose, son malos dedos que te señalan que las manos que se brindan para ayudarte. Y yo en ese tiempo, cuando me pude, o sea, cuando la gente se enteró que yo estaba con ese problema, por ejemplo, muchos se me hicieron a un lado. ¿Pero la gente que se da cuenta? Sí, claro que se da cuenta. Se da cuenta porque uno cambia de vida. ¿Vos cambiaste? Sí, ¿En qué cambiaste vos? Te pones agresivo, te pones una persona que no te brindan ningún tipo de confianza, porque una persona que está con un problema de droga nunca sabes con qué te puede llegar a salir. O sea, es una persona... Es decir, es como que te empezás a juntar con pares similares. que están en la misma que vos, ¿entendés? Sí, un ciego no puede guiar a otro ciego. No. Te hago una pregunta. Alguien me dijo alguna vez, sentís que tu alma se va ensuciando. Y lo que buscas es a otras almas que van sucias como vos para no querer lastimar a otras Claro. que no están sucias. Puede ser, es por eso que se hace ese círculo. Claro, porque uno cuando está en esto empieza a darse cuenta que vos te das cuenta que el otro no tiene la culpa de tu problema y de tu error. Entonces uno mismo también al ver que los otros te dan un poquito de pie, se termina de alejar por completo y se junta con gente que habla el mismo idioma. Que eso fue lo que yo empecé a vivir. Claro. Me empecé aquellas buenas amistades sanas y aquellas relaciones sanas que tenía, es como que las empecé a apartar un poco, pero por decisión personal y quizá por un poco de sentido común, de que no me hubiese gustado que la gente que quería también tuviera el mismo problema que tenía yo. Si bien mi caso fue muy... O sea, no creo que sea muy diferente al resto, pero yo creo que soy más sincero que el resto. Porque yo siempre reconocí que yo llegué a la droga por un problema puntual, que es un problema familiar. Eran muchas cosas que llegaban a mi vida y que me hacían... era mi cable tierra, era con lo que yo me descargaba. Claro. ¿Podías mirar a los ojos a tus amigos? No, sinceramente no. No podía mirar a los ojos. Era algo que se me daba... Sentía que cuando miraba a los ojos a las personas me desnudaba. Y era algo que yo no quería exponer. Porque si bien me drogué mucho en la calle, siempre fui muy reservado en ese sentido. No es que lo hacía como para que los otros vieran que yo estaba pidiendo auxilio. Claro. Un faso de marihuana, no sé, digamos, ¿es un necesito ayuda? Sí. Un cigarrillo creo que también. Todas las cosas que nosotros usamos para tapar un hueco en nuestra vida, un vacío, es un grito de auxilio. Veo, por ejemplo, un padre que le pega a su señor, a sus hijos de mala forma, o que le pega a su mujer, es un grito de auxilio. La manera más cercana que tiene para poder poder sacar todo eso. ¿Fuiste capaz de cualquier cosa para continuar con el vicio? Porque hay muchos casos que son capaces de cualquier cosa, otros que no, que pueden como frenarse, medirse, reflexionar. Sí, con respecto a eso yo no llegué a ese extremo
tener que, por ejemplo, robar para drogarme o tener que llegar a esos extremos. Gracias No te a digo Dios. de salir a robar con un arma, pero hay muchos casos que No, se da de que sí. te roban, Que le roban tu propia casa. a la misma madre. Claro. Yo he tenido amigos que hacían eso y que, bueno, yo no, gracias a Dios no llegué a ese extremo, pero sí una persona que está con ese problema es capaz de cualquier cosa. No porque yo no lo haya sido, sino porque conozco casos que han llegado a extremos muy... Nico, ¿qué fue el clic? ¿Cuándo fue el momento de que en que desperté, reaccioné? hubo algo en tu vida Sí, que sí. te llevó, te empujó a una cosa? ¿Hubo algo que hizo el clic para que modificaras el camino? Sí, tal cual. Fue cuando toqué fondo. Cuando como te estaba compartiendo antes, que se me acabaron las fuerzas, se me vino un pensamiento a la cabeza muy, muy tremendo que pudo haber sido el fin de mi vida o el comienzo de algo maravilloso que es, gracias a Dios, lo que estoy viviendo, que fueron un deseo de terminar con mi vida. Veía que los problemas de mi casa uno se sentía culpable, aunque no lo era, pero sí me sentía culpable de muchas cosas. Entonces pensaba que atando una soga en mi cuello se iba a solucionar todos los problemas que tenía. A mí me habían invitado a una iglesia, me habían hablado acerca de Dios, pero viste, cuando uno está en todas estas cosas, lo más fácil que hay es reírse, Pedrito. Porque, qué sé yo, a mí me venían a hablar de Dios y me venían a invitar a la iglesia y yo me las reía, me decían, me lo burlaba, como hacen un montón de personas con respecto a las personas que hablan de Dios, pero era porque no lo conocía en sí. Entonces, un día estaba en un estado no muy bueno, eran como las 3 de la mañana, un día jueves fue, lo recuerdo así bien patente. Llego a mi casa y digo, mañana me voy a levantar y se termina todo, porque veía que no tenía solución nada y que yo era el fracaso que mis viejos nunca quisieron ver. Entonces pensaba que terminando con mi vida se terminaban los problemas, desconociendo que iban a empezar los problemas para mis padres, para la gente que realmente me quería. Entonces digo, no lo voy a hacer sin antes preguntarle a ese Dios del que me hablaron todos, ¿por qué permitió que mi familia hubiese pasado por todo lo que pasó? Y recuerdo que cuando llego a mi casa, me acuesto y empiezo a llorar porque estaba muy mal y le digo, mira Dios, no sé si vos me estás escuchando o no sé si acaso vos eres un Dios real o es simplemente el efecto de la droga que me está haciendo hablar como un loco. Yo lo único que quería preguntarte es por qué permitiste que todo hubiese pasado así. ¿Por qué permitiste que mi familia se hubiera destruido de esa forma y mi hermano ahí peleándola con su vida? ¿Y por qué permitiste que yo hubiese llegado a este camino que no veo otra solución más que la muerte? Y en ese mismo, mientras yo estaba hablando, en mis pensamientos se escuchó una voz que decía, hasta mañana, Colás. Y era mi hermano, que estaba en la cama del lado. Mi hermano, cada vez que yo salía, él no se dormía hasta que yo volvía, el discapacitado. Sí. Cuando él me dijo ese hasta mañana, a mí fue una cachetada muy fuerte. A veces la vida nos da cachetadas tan fuertes que sirven para despertarnos, decía un hombre que trataba con gente de la calle. Y yo creo que tuve esa cachetada saludable que me sirvió para despertarme. Porque ese hasta mañana a mí me marcó el valor principal que tiene la vida. Porque veía que en la cama del lado estaba mi hermano que no podía darse el lujo de proyectar una vida, el que no podía darse el lujo de
tener el privilegio de ver la luz del sol al otro día, porque ni siquiera tenía el privilegio de saber si iba a tener la oportunidad de volver a abrir los ojos. Una persona que estaba luchando palmo a palmo con la muerte, que tomaba 7 tipos diferentes de pastillas por día, y él que teniendo todo para morir, luchaba con todas sus fuerzas para vivir aunque sea un día más, y yo teniendo todo para vivir, para proyectar una vida, para soñar con una familia, para soñar con un futuro mejor, estaba colgando los guantes, estaba dejándolo todo para morir. Esta mañana fue, yo siempre lo digo, no fue la voz de Dios, pero sí fue la voz de un ángel que Dios puso en ese momento muy puntual para que me despertara. Cuando escuché esta mañana y pensé todas estas cosas que te estoy contando, me largué de orar porque entendí que había alguien que estaba luchando por la vida, había alguien que amaba vivir y yo no. Entonces cerré los ojos y le dije, mira Dios, la verdad que te pido 1000 disculpas por todo lo que estoy viviendo. Te pido 1000 disculpas por todas las cosas que estoy haciendo y porque vos a través de hasta mañana me hiciste entender que la vida tiene sentido si se quiere. Yo te propongo algo, que si vos me ayudás, si vos cambiás mi vida, si vos ayudás a mi familia a salir de esta, yo te prometo que donde quiera que vaya le voy a contar lo que vos hiciste conmigo. Y le voy a decir que vos sos un Dios real y que realmente existís. Y bueno, Pelito, ¿querés que te cuente por qué estoy acá en esta noche? Para decirte que Dios es real y Dios existe. Porque gracias a Dios, Dios cambió mi vida. Pude salir de ese mundo tan oscuro, del mundo de las drogas. Pude terminar el colegio, pude formar una familia. Ahí está mi esposa, mi hija. Tengo un buen trabajo. Mi mamá, gracias a Dios, se levantó de la cama, pudo salir de esa depresión. Mi hermano tenía que hacerse sus últimos estudios para pasar al trasplante. Le tenían que hacer los últimos análisis y cuando van a buscar los resultados para pasar a cirugía, yo no sé si vos crees en los milagros, sí. Pero cuando le dan los últimos análisis, el doctor la llama a mi mamá y le dice, señora, mire, no sé qué pasó en los análisis, pero temo que no la voy a poder volver a ver porque su riñón comenzó a funcionar completamente, está totalmente sano y esto no hay más que decir que fue un milagro. Entonces, con todo eso que sucedió en mi vida, puedo decir que en Dios yo no encontré las respuestas a todas las preguntas que tuve en mi vida, pero sí pude encontrar una solución a todos mis problemas. Y creo que la única manera posible que yo puedo ver el milagro de la vida transformada es a través de la fe, a través de creer que Dios está cuando todos te dejan. A mí me marcó en la primera reunión que fui yo, me marcó una frase que me dijeron que dice, vas a darte cuenta de que Dios es todo lo que necesitas. El día en que te des cuenta de que Dios es lo único que tienes. Y creo que cuando me di cuenta que lo único que me quedó fue Dios, me di cuenta que a partir de eso era todo lo que necesitaba para poder cambiar. Y creo que, gracias a Dios, hoy estoy acá pudiéndote contar esto y, bueno, quizá no estoy del otro lado como están mucha gente allá afuera luchándola. Me parte el corazón ver que muchas veces los que estamos de este lado, ahora bien, al ver a los otros caminar del otro lado, muchas veces uno, qué sé yo, emite juicios, dice, guarda con ese drogadito, guarda con eso. Pero como te decía antes, una persona que se está drogando te está pidiendo auxilio.
una persona que está en la calle es un grito de ayuda, un grito de auxilio, porque es una persona que está vacía y que necesita llenar ese vacío con algo y lamentablemente está usando la droga, como muchos utilizan otras cosas, otros medios para poder... Exacto. Ha sido un gusto de conocerte. Sé que va a servir mucho esta charla a mucha gente que nos mira, a muchas madres, a muchos padres que están observando esta situación, tal vez a muchos chicos que les pasa lo que te pasa y que, bueno, me parece que no hace falta agregarle más nada. La respuesta está en este testimonio.